Hola a todos. Hoy es lunes 6 de julio de 2026 y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido, Larry. ¿Pero acaso me fui alguna vez? Bueno, vale. Larry, en Irán, ya sabes, se ve una multitud enorme saliendo a la calle, los dolientes del difunto líder supremo de Irán, Sayyid Ali Khamenei. Están fuera, y las estimaciones ahora mismo hablan de más de 14 millones de personas. Y las imágenes, tenemos algunas grabaciones que llegan desde Irán. Y aquí se ve, ya sabes, la plaza en Gelab, y se ve toda la multitud. Nunca había visto Irán así. Miras a la gente y es impresionante. Por eso pienso, no sé cómo se entenderá esto en Washington, este tipo de funeral, y lo que puede significar para Donald Trump y para las políticas que vengan después. Tenemos a nuestros amigos allí. Patrick Henningsen está allí, Max Blumenthal también, y están enviando algunos informes desde dentro. Esto es lo que Patrick ha contado desde Irán. Está en Teherán. Parte de esta expresión colectiva de emoción en todo el país, en la República Islámica de Irán. Acabamos de salir del Gran Musalla. Llegamos temprano, sobre las 4:35 de la mañana, y la oración del amanecer acaba de terminar. Mucha gente está saliendo y otra multitud está entrando. Es como un flujo constante. Salen por una puerta y entran por otra. Hoy será una jornada de 24 horas y continuará el lunes con una nueva procesión por Teherán y después por otras grandes ciudades de Irán. Está siendo un funeral de Estado absolutamente épico para el líder supremo, el Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, que ha dirigido el país durante más de 37 años. Así que, como puedes imaginar, es realmente una nación de luto, pero también una nación que muestra su desafío. Si te fijas en los lemas de las pancartas y en las banderas rojas y negras que dicen «Nos levantaremos», ahí se mezclan muchos significados distintos, entrelazados, pero es una declaración muy potente, tanto políticamente como en relación con la umma global. Y también con Irán asumiendo, realmente un papel de liderazgo respecto a la guerra que sigue en curso. Técnicamente, siguen en guerra con Estados Unidos e Israel. Así que hay muchas dimensiones diferentes en todo esto, geopolíticas, pero también religiosas, globales, en el ámbito del Islam. Y luego en la región, esto supone un cambio enorme, se nota. Esos lemas de desafío y ese debemos levantarnos, creo que también tienen un componente de llamamiento a la humanidad, a levantarse contra la injusticia y la opresión. Y todo eso está entretejido en el mensaje, que aquí es muy visible, es tan impresionante, absurdo extraordinario, increíble. Absolutely extraordinary. Incredible. Here is what Patrick reported. He's in Tehran and Esto es lo que ha informado Patrick. Está en Teherán y está observando lo que ocurre allí. Y Larry, si miras a la multitud, si ves lo que está pasando en conjunto, verás esas banderas rojas ondeando en el aire. Eso significa que la gente quiere justicia. Cuando tienes esa bandera en la mano, lo que quieres es justicia, quieres venganza y quieres algo que consideras importante. Sabes, el asesinato del líder supremo de Irán fue algo nuevo. Nunca había ocurrido en la historia iraní. La revolución fue hace 46 años, y desde entonces no había pasado nada así. El pueblo iraní nunca había vivido algo semejante, perder a su líder supremo asesinado por un país extranjero. Esto es algo nuevo para ellos. Y por eso ves la reacción. Ves cómo la gente sale a la calle, a pesar de toda esa propaganda que dice que este gobierno no tiene apoyo. ¿Qué opinas tú? Cuando miras lo que está ocurriendo en Irán y el informe de Patrick, ¿qué piensas de todo esto? you look at what's going on in Iran and the report of Patrick. What do you make of what's going on? Well, let me take it from the Western perspective. Bueno, déjame verlo desde la perspectiva occidental. Mira, este video demuestra que el ayatolá era tremendamente impopular, porque solo asistieron 14 millones de personas. Eso significa que 76 millones se quedaron en casa, así que claramente no contaba con el apoyo mayoritario del país. Solo estoy mostrando lo absurdo que puede llegar a ser el comentario desde Occidente.
Lo que estamos viendo, sobre todo con esas 14 millones de personas estimadas, y sospecho que cuando todo se aclare, la cifra real va a subir hasta unos 30 millones en total que participaron activamente en las ceremonias fúnebres. Y la gente dice, bueno, eso demuestra que no era tan popular. Yo les digo, perdonen, pero Irán es un país enorme. Iran's a big country. Not everybody could travel from all over the country to come to Tehran. No todo el mundo pudo viajar desde distintos puntos del país para venir a Teherán. Pero, hablando de funerales de Estado, de funerales por un líder como el Ayatolá, ¿con qué podemos compararlo? Hubo el funeral de John F. Kennedy, al que asistieron, ya sabes, decenas de líderes mundiales que marcharon en procesión. Siempre recuerdo la imagen de Charles de Gaulle caminando por la avenida Pensilvania. También estuvo el funeral de Mahatma Gandhi. Fue enterrado bastante rápido tras su asesinato, pero aún así hubo una participación enorme. Y según el libro Guinness de los Records, la procesión fúnebre más grande antes de lo que estamos viendo ahora fue en 1989, en el funeral del Ayatollah Khomeini. Was in 1989 for the funeral of the Ayatollah Khomeini. So clearly this is something. Está claro que esto es algo histórico, y realmente no tenemos nada parecido en la historia moderna. Bueno, ni siquiera en la historia antigua, que se pueda comparar con tanta gente reunida para llorar la muerte de un líder con tanta importancia política. Así que esto, ya ves, West, demuestra una de las consecuencias no previstas de asesinar a alguien. Piensas, bueno, con eso se resolverá el problema, nos libramos de él y todo irá bien. Pero lo que ocurre, en realidad, es que unes a un país. Consigues que un país se una en Rank antes no former. Nightmare. In a way that it was not together previously. And I think in many Y creo que ways, en muchos sentidos es importante, porque toda la región está llegando a una especie de entendimiento. Hoy estuve hablando con Paul Carey Roberts, Larry. Me comentaba cómo podría surgir una nueva potencia en Asia Occidental, porque decía que solo combinando Irán, Turquía y Pakistán, ya tienes algo así como 435 millones de personas unidas. Imagina eso. Si además sumas Arabia Saudí y si Egipto quisiera formar parte de esa arquitectura de seguridad, estaríamos hablando de más de 470, casi 490 millones de personas. Es enorme. Si toda Asia Occidental decidiera encontrar su propio camino hacia la paz, no sé si este tipo de guerras podrían, de algún modo, traer algo de cordura a toda la región. Encontrar la paz a través de esas guerras. the whole region to find peace through these wars, because the war has been the case for the Porque la guerra ha sido una constante en Asia Occidental desde hace muchísimo tiempo, debido a su importancia geopolítica. ¿Cómo entiendes tú eso, el resultado de todo esto? Estas guerras, toda la región está harta de ellas. No quieren más guerras. Quieren ponerles fin de forma definitiva, no temporal. Dicen, hoy no vamos a luchar. Hay un alto el fuego, una especie de pausa. Queremos hacer esto o aquello. Pero este es el argumento principal ahora mismo en Irán. Si se quiere poner fin a la guerra, tiene que ser permanente, no temporal. It should be, it must be permanently, not temporarily. Again, it has to be viewed in the context. Bueno, de nuevo, hay que verlo en el contexto de los, digamos, cambios geopolíticos que están sacudiendo el mundo ahora mismo. Hasta este momento, aunque en realidad empezó antes, Estados Unidos se percibía como la potencia militar más fuerte del mundo, como aquel país cuyo poder económico, junto con su poder militar, lo hacía invencible. Y básicamente había que seguirle el juego, hacer lo que Estados Unidos decía, o atenerse a las consecuencias. Pues bien, eso es new. Era un mito. El que estuvo no lo dejó Irán para el new. Sí, mató a varias personas. Yeah, it killed a number of people. What's fascinating now as we look back. Lo que resulta fascinante ahora, cuando miramos atrás, es que los 42 días de guerra causaron menos muertes de iraníes que de libaneses a manos de los israelíes. Los israelíes mataron a más libaneses en ese mismo periodo. Pero aún así, eso dejó al descubierto que Estados Unidos tiene una capacidad militar limitada cuando se trata de cambiar regímenes. Ya sabes, los intentos anteriores en el siglo XX
Bueno, tampoco salieron bien en Vietnam, así que lo incluyo ahí. Pero lo que vimos en 1991, con el ataque a Irak, seguido por la invasión de 2003 y la invasión estadounidense de Afganistán, lo que todo eso hizo no fue reforzar la imagen de Estados Unidos como una potencia todopoderosa. En realidad, puso de manifiesto su debilidad. Y por tanto, lo que estamos viendo aquí es el comienzo del declive del estatus de Estados Unidos en el mundo como hegemonía dominante. America's status in the world as the ultimate hegemon. Netanyahu was asked on Fox News how does he feel A Netanyahu le preguntaron en Fox News the qué opina sobre lo que está pasando en Irán con el funeral. La respuesta que dio es bastante parecida a lo que tú dijiste. Dijo que Irán es un país de unos 90 millones de habitantes y que alrededor del 80% odia a este régimen, pero que aún así hay varios millones, una minoría, a los que pueden sacar a la calle. that they can bring them to the street and I hadn't even heard that, but I told you. No lo había oído, pero ya te lo dije. ¿Ves? Por eso me traes aquí. Tengo esa visión. Sé cómo piensan esas personas. Vaya idiota. Quiero decir, es una persona despreciable, abominable, por decir algo así. Que siga con ese tipo de fantasías delirantes, porque van a seguir intentando enfrentarse a Irán, y Irán les va a dar una buena lección. Try to confront Iran, and Iran's going to kick their ass. in my opinion, Larry, what they fail to understand En mi opinión, Larry, lo que no supieron entender, y creo que, siendo justos, si consideras a Irán como tu enemigo, es que al menos tienes que comprender qué tipo de sistema tiene ese país. No puedes inventarte cosas y decir que es un país que depende de una sola persona, y que si matamos a ese líder supremo, todo el país se va a derrumbar. Eso fue totalmente una ilusión por parte de Occidente, en mi opinión. Pero, ¿cuál es la importancia de todo esto? But Yeah, what is yeah. the importance? Go ahead. Well, no, I was just agreeing. Look, Adelante. this is actually, Bueno, no, solo estaba de acuerdo. Mira, esto en realidad lo llamaría una consecuencia de Hollywood y de las series de televisión. Porque cuando cuentas una historia, cuando haces una película, siempre tiene que haber un héroe, y todo gira en torno a ese héroe. Luego está el antagonista, el villano, y todo se construye alrededor de eso. Es un mundo muy simplificado. No hay complejidad, no hay matices reales, porque no puedes confundir a la gente con matices. Y entonces, en este caso, la narrativa pasa a ser que el ayatolá gobernaba con mano de hierro, que no se permitía la disidencia, que el pueblo sufría una gran persecución y que solo por algún milagro algunos se han levantado para intentar derrocar la opresión, ese tipo de cosas, sin entender realmente los matices de cómo la gente se relaciona, cómo vive. Como en tu caso, tú volviste a Irán. Era finales de diciembre y estuviste allí 2 meses. Así que te fuiste antes de que empezara la guerra, ¿verdad? you left before the start of the war, did you? Yeah. Sí, exactamente. Me fui el 7 de febrero. 47. Sí. Yeah. The La guerra comenzó el 28 de febrero. 28. So it was- yeah, so you saw actually how people were. Así que viste realmente cómo pensaba y reaccionaba la gente, lo que decía tu familia, cómo reaccionaban las personas normales. Y la mayoría de los medios occidentales no reflejan nada de eso, ni siquiera les interesa. Muestran sus propios prejuicios, y se nota. Por eso hay que ir más allá de la superficie y preguntarse, vale, ¿qué está pasando de verdad aquí? Y lo que he visto en mi experiencia, y esto se remonta a cuando empecé a trabajar en la CIA, a mi primer día como analista en la sección de Centroamérica, es que desde fuera se tenía la idea de que la CIA estaba llena de expertos con un conocimiento profundo, que lo sabían todo y que cubrían toda la región centroamericana. You know, they're covering like Central America. They know it inside and out. You know, Vaya, lo saben de arriba abajo. Verás, yo estaba... A ver, había 2 detrás de mí, 1 delante, 3, 4, 5, 6. Así que en total había 10 analistas en esa sección. Yo era el único que había vivido realmente en Centroamérica, el único que hablaba español. Ya sabes, en el servicio exterior califican el nivel de idioma del 1 al 5. Yo hablaba con un nivel 4. Y aún así, fíjate,
esa gente hacía análisis sobre Centroamérica sin conocer la cultura, sin conocer They don't know the culture, they don't know the people, and when you add into that. Y cuando a eso le sumas el análisis de lugares como Irán o Irak, que, sinceramente, yo los llamaría más exóticos que Centroamérica, si te llega alguien, por ejemplo, un iraní que fue un gran partidario del Shah, cuya familia fue exiliada, que ahora vive en Estados Unidos y guarda rencor, ya sabes, tiene un resentimiento, está movido por un interés, no es objetivo, pero lleva ese prejuicio a su trabajo. Y ahí está el problema, que no se obtiene un análisis bueno y objetivo. Así que ya ves, Irán es un país que nadie en la administración Trump entiende realmente. Sí. Si miramos a Irán, Larry, el primer líder supremo de Irán, cuando llegó al poder, fue justo después de la revolución. Recordarás que, de alguna manera, estalló la guerra entre Irán e Irak, y estuvieron en guerra durante 8 años, desde 1980 hasta 1988-89. For 8 years, 1981 to 1989, Creo que empezó en 1980. Bueno, en septiembre de 1980. 1980 y 1988. Sí. En realidad fueron 9 años, porque creo que no consiguieron el acuerdo final hasta más o menos marzo del 89, aunque puede que me equivoque. Sí, sabes, tienes razón, fue desde 1980 hasta 1988 y luego continuó. Pero justo después de poner fin a la guerra, después de que se firmara el alto el fuego entre Irán e Irak, vimos al líder supremo de Irán, el primer líder supremo, fallecer. Y era carismático, era distinto. En los ojos de los iraníes, en la sociedad iraní, era alguien muy importante. Y mucha gente pensó, ¿quién lo va a sustituir? Va a ser eso una gran crisis en Irán. Luego vimos llegar al segundo líder supremo de Irán, Seyed Ali Khamenei, y vimos lo que ha hecho. Larry, creo que el Irán de hoy es el resultado de todo aquello. Today's Iran is the outcome. He's the architect of the modern Iran today. What we know Iran. Él es el arquitecto del Irán moderno, tal y como lo conocemos hoy, porque básicamente reformó todo y creó muchas organizaciones. Muchos de los componentes del sistema actual nacieron de sus políticas. Los creó él. El resultado de la guerra entre Irán e Irak le dio, de algún modo, una especie de sabiduría. Entendió que si quería defender Irán, necesitaba algo más para hacerlo. Porque en aquella época, Irán tenía casas estadounidenses, ya que es mente del Shah es muy vinculado a Washington. The Shah regime was so close to Washington. But when, let me just interject. Bueno, déjame que intervenga un momento. Eran F4. En las primeras semanas del gobierno de Reagan, ¿quién fue el que se presentó ante la administración Reagan en el despacho del presidente para pedir permiso a Estados Unidos para vender, para suministrar neumáticos para esos aviones a Irán? ¿Sabes quién fue? No. Israel. Por eso, cuando oigo a Bibi Netanyahu ponerse tan nervioso con todo esto otra vez, pienso que la historia es mucho más complicada en este asunto, porque en aquel momento era Israel quien lo defendía, incluso justo después de que se liberaran los rehenes. Y aún así, era Israel quien suplicaba a Estados Unidos, porque en ese momento estaba centrado en ir a por Saddam Hussein y su programa nuclear. Amint Kras Suguriza, Atenti Brad, is the Kumath book, it's a Vunis Puranembor. These tires so that they could fly the aircraft. Hace poco, el gobierno iraquí publicó un informe que muestra que justo después de la ocupación de Irak por parte de Estados Unidos, básicamente mataron a todos los científicos del programa nuclear iraquí. Sí, no sé quién lo hizo, pero parece que poco a poco los servicios de inteligencia o las personas implicadas de alguna manera consiguieron acabar con todos ellos, o con la mayoría.
This was part of Bueno, sí, quiero decir, esto formaba parte de usar el programa de inspecciones de la OIEA para entrar en el programa nuclear de Irán y así identificar a personas concretas. Esa información se pasó a la CIA, o la CIA la estaba recopilando, porque tenían a alguien en el equipo que trabajaba para ellos. Y luego esa información acabó en manos de grupos como los Mujahidines del Pueblo, el MEC, que estaban encantados de salir y llevar a cabo los asesinatos. quite happy to go out and carry out the assassinations. So, this was again just Así que ya sabes, esto fue, una vez más, otro ejemplo de Irán intentando cooperar con Occidente, intentando decir, oye, queremos ser una especie de buen ciudadano del mundo, y acabando completamente perjudicado por intentarlo. Eso les obliga a volverse más paranoicos. Hay informes que dicen que Pakistán frustró un complot para asesinar al ayatolá Mustafa Khamenei. Puede que esa sea una de las razones por las que no ha aparecido en público. Pero bueno, también se puede decir que en algunos aspectos Irán ha sido un poco ingenuo en su forma de tratar con Occidente. a little naive in its approach with the West. The supreme leader, the second supreme leader of Iran, which El líder supremo, el segundo líder supremo de Irán, cuyo funeral vimos hoy y ayer, fue Larry, la principal razón por la que existe el programa iraní de misiles y de drones. Es por él. Durante muchísimos años insistió en que Irán debía tener un sistema de defensa muy fuerte y poderoso. Y eso iba a ser, él sabía que la evaluación dentro del ejército iraní era, vamos a producir casas. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Nos vamos a acercar a Estados Unidos o a Rusia? Así que, en aquel momento, su conclusión fue que no iban a poder alcanzar a esas superpotencias. Entonces pensaron, ¿qué más podemos hacer? Hagamos otra cosa, construyamos nuevos misiles. Y después llegaron los drones. make new missiles. Drones, then came drones. You're going to be amazed that in the initial days. Te vas a sorprender, porque en los primeros días de este programa había gente en Irán, esos liberales, o como queramos llamarlos, que hoy en día son muy débiles dentro del país. Ese grupo de personas, o quizá algunos responsables de decisiones, en realidad no forman parte de la sociedad iraní. Yo diría que pertenecen más bien a una parte de las élites de Irán. Ellos decían, ¿para qué necesitamos misiles? Todo se trata de los seres humanos. Queremos la paz, todo va a ser pacífico. Construyamos una mejor relación con Estados Unidos, y eso traerá paz a la región. Así que no habrá enemistad entre nosotros y ellos. Hablaban de derechos humanos, de esto y de lo otro. Y ese fue el argumento que el líder supremo de Irán rechazó. Él insistió en que teniendo en cuenta todo eso, dijeron no, vamos a fabricar misiles. No, we're going to make missiles. The missile program Vamos a hablar del programa de misiles. Y ya sabes, durante las negociaciones sobre el programa nuclear, Larry, antes de eso se hablaba de incluir el programa de misiles balísticos de Irán en las conversaciones. Y había gente dentro de Irán que decía, no, también podemos hablar de eso. Pero el líder supremo, y por eso te digo lo importante que es su papel en el poder militar iraní hoy en día, todo depende de sus decisiones. Porque él decidió que no se iba a negociar sobre el programa de misiles de Irán. Tampoco se iba a negociar sobre el programa de drones de Irán. Si quieren hablar del programa nuclear, adelante, que hablen. Eso es todo, porque no vamos a fabricar armas nucleares. No somos eso. Por eso existía esa fatwa. Esa es la importancia del segundo líder supremo de Irán. This is the importance of the second supreme leader of Iran. Yeah, well, he also ended up, Sí, bueno, también acabó siendo, ya sabes, de nuevo el líder popular. El meme o la narrativa en Occidente es que las mujeres están oprimidas en Irán, que las golpean si salen a la calle sin llevar el hijab, que ya sabes, los homosexuales son ahorcados en grúas o arrojados desde edificios. Y sin embargo fue realmente bajo Sayyid Ali Khamenei cuando hubo, digamos, una relajación de las estructuras religiosas que se habían establecido al principio bajo el Ayatollah Khomeini. Y creo que eso ayudó, en cierto modo, a liberar parte de la tensión que se había acumulado dentro de la sociedad iraní. ¿Te parece justo o no? within Iranian society. Is that fair or not? Yeah,
That's fair. Larry, I think Sí, eso es justo. Iran as a Larry, country was creo que con also Irán, the como nation. país, tenemos que entender que hay partes de la sociedad más conservadoras y otras más abiertas, y que conviven todo tipo de ideas. Al fin y al cabo, es un país de 92 millones de personas. Pero lo que estaba ocurriendo con las mujeres, el velo y ese tipo de cosas, no se ve igual. Creo que el gobierno iraní ha aprendido mucho en la última década, porque siempre se trataba de manipular a la sociedad iraní. Siempre se hablaba de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de libertad de expresión, de todo eso. Y hoy, cuando vas a Irán, ya no ves esos problemas, porque también ha sido un proceso de aprendizaje para el propio gobierno. Because the government, it was a learning process for the government as well. Because they learned a lot during because if you Porque aprendieron mucho durante ese tiempo. Porque si quieres mantener tu sociedad segura, tienes que entender cuáles son las principales fuentes de ataques contra ella. Así que redujeron ese tipo de fricción dentro de la sociedad. Y eso fue enorme. Diría que, como mencionaste, volví después de 12 años fuera de Irán. Cuando llegué, salí a las calles para hablar con la gente, para ver qué estaba pasando allí, no solo con mi familia o mis amigos. Fui a observar la sociedad. Quería ver cómo se sentía la gente al respecto. Y todo era distinto. No se parecía en nada a lo que había visto antes de irme de Irán. Y eso es un cambio enorme. Es parte de la identidad de Irán. ¿Cómo cambió? El cambio se produjo porque ambos lados. Verás, la gente que no estaba del todo contenta con algunas condiciones, como mencionaste, con las mujeres o con ese tipo de cosas, porque tenemos lo religioso. Bueno, no estás entendiendo mi pregunta. we have the Right. religious Well, you're not understanding my question. Explain to me specifically what did Explícame you see that concretamente, changed? ¿qué fue lo que viste que había cambiado? Todo ha cambiado. ¿Y cómo había cambiado? No me refiero al proceso de quién hizo qué, sino a cuál fue la transformación que tú viste. Transformation that you saw. let me put it this way. Economically Déjame explicarlo así. Económicamente, empecemos por la economía. La economía iraní estaba bajo unas sanciones tremendas y la inflación es altísima. Pero mira, yo tenía un amigo aquí en Brasil. Hizo el doctorado conmigo, estudió aquí en Brasil. Luego volvió a Irán y yo me quedé aquí. Su vida es muchísimo mejor que la mía en Brasil. Es mucho más rico que yo. Y de nuevo, él también es profesor allí. Enseña igual que yo enseño aquí en Brasil. Pero está en una situación económica mucho mejor que la mía. Así es como funciona la economía allí. Puedes hacerte rico con facilidad, muy fácilmente. Y la segunda parte es la sociedad, la forma en que se percibe la sociedad. is the society, the way that you see the society. The society, they're more open, you see the La sociedad es más abierta. Ves a las mujeres con el hijab, como dicen. No hay nada. No hay ninguna imposición por parte del gobierno para que la gente lleve el hijab correcto, como lo llaman. Nada de eso está ocurriendo ya allí. La sociedad es más abierta. Ves cómo la gente habla del gobierno dentro de Irán y te sorprendería ver cómo lo critican todo, aunque lo hacen con conocimiento. Ya sabes, hay dos caras en esto. Porque cuando Benjamin Netanyahu sale y dice que la gente odia a Irán, al gobierno iraní, si miras las conversaciones dentro de Irán, podrías pensar que esa gente odia al gobierno, pero en realidad es porque no se entiende su cultura. Because they don't understand the culture. Yeah. These people are criticizing the system while they're Esa gente critica al sistema mientras forma parte de él. Saben que son parte de Irán, que pertenecen, ya sabes, al país entero. Lo sienten así. Por eso vas a ver este tipo de lucha que desde fuera a veces se interpreta como si odiaran, no sé, a su país o a su gobierno. Pero no es verdad, Larry. Porque creo que lo que mencionas sobre los expertos en Irán, por ejemplo, es muy importante. En el caso de Irán, o de Rusia, o de China, necesitas personas que entiendan la cultura, que vayan allí, que comprendan cómo se siente la gente. who go there, who understand how the people feel, how they today they said, as I said before, they say Mark Bar. Hoy han dicho, como ya dije antes, dicen muerte a Arakchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, después de firmar el memorando de entendimiento. Y para nosotros, fuera de Irán, puede parecer que quieren matar a Arakchi, el ministro de Exteriores. Pero no es así. La cultura es diferente.
La forma en que la gente se expresa es diferente. Ahí está el gran malentendido entre lo que oímos aquí, en Occidente, y lo que ellos sienten dentro de Irán. Ese es el problema. Esa es la gran desconexión entre las dos partes. Sí, siento que mi comprensión de Irán ha mejorado muchísimo en todos y cada uno de los aspectos, Larry. Well, that's why, that's why I think it's important for you to Bueno, por eso creo que es importante que analices a fondo, que realmente te detengas a pensar en cómo ha cambiado, en qué ves diferente respecto a cuando tú crecías. Naciste a principios de los años 80, y en esa época eras un niño pequeño durante la guerra entre Irán e Irak. Así que, en realidad, no creo que tengas ningún recuerdo vivido de aquello. Y ni siquiera estoy seguro de que tuvieras una idea clara de cómo esa guerra afectó al país en aquel momento. Fueron quienes participaron Hinesi, Mermet in Pintraman Steve Foth. those who participated in that war, that affected them. And so we're talking at this time, let's go back 40 Así que, si lo pensamos ahora, volvamos unos 40 años atrás. Las personas que tenían 20 años entonces, ahora tienen 60. Básicamente, la generación que recuerda la guerra tiene, digamos, a partir de unos 56 años. Los menores de esa edad no tienen ni idea. No lo vivieron. Sí, lo oyeron, claro. Igual que aquí en Estados Unidos, oímos hablar de la guerra de Vietnam, o de la de Corea, o de la Segunda Guerra Mundial. Es algo lejano, no tiene que ver con nosotros. Es historia. Pero ahora, tras este atentado en el que asesinaron al ayatolá, a su esposa, a su nuera y a su nieta, ahora sí que lo sienten cerca. granddaughter. Now it's brought it home. And so Iranians. Así que los iraníes, desde los 15 años en adelante, ahora tienen algo. Tienen una experiencia real, algo tangible, que se va a quedar con ellos hasta el final de sus vidas. Si lo piensas, en los próximos 50 años, las personas que hoy tienen entre 15 y 30 años, ese grupo, van a convertirse en el liderazgo dentro de unos 20 años. Y ahora mismo, esto es una experiencia que les está marcando porque muchos de ellos van a vivir hasta los 70 u 80 años. Así que estamos hablando de un acontecimiento que está moldeando a toda una generación y que para el pueblo iraní creo que va a cambiar el rumbo de Irán durante los próximos 50 años. Vale, se siente así. De verdad, se siente así, Larry. Creo que tu valoración es correcta. Larry, el estrecho de Hormuz sigue siendo escenario de algún tipo de enfrentamiento entre las dos partes. Hoy hemos sabido que hace unas horas, 12 petroleros que transportaban crudo desde Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar pudieron pasar por el estrecho de Hormuz, pero estaban utilizando rutas iraníes. But they were using Iranian routes. Oh yeah. I mean, I'm looking at the vessel. Sí, mira, estoy viendo vesselfinder.com ahora mismo, y todo va por la ruta iraní, ya sabes. Sí hay bastante tráfico saliendo del Golfo Pérsico. A ver, tenemos el New Star, un petrolero que acaba de zarpar. Luego está, ¿quién es este? El Dyson, otro petrolero. Va rumbo a Kawasaki, en Japón. El New Star parece que se dirige a Corea del Sur. Y el Kishan, un buque portacontenedores, va hacia China. En fin, se ve un patrón claro, ¿no? Así que ese es el New Star. Sí, bueno, es Race Pura Thenyuk. The results are what the results are. For the United States, again, the critical thing was to try to get the oil. Para Estados Unidos, de nuevo, lo fundamental era intentar que el petróleo volviera a fluir hacia el país. Y eso no está ocurriendo. La mayoría de esos cargueros van camino de Asia. Así que, aunque la gente diga sí, el petróleo se está moviendo, en realidad está a 30 o 45 días de ser entregado, ¿de acuerdo? Así que, aunque ahora parezca que todo se está reactivando, vamos a tener un periodo que empezará esta semana, probablemente el día 11, que podría marcar el primer día en que haya una escasez importante de petróleo con alto contenido de azufre. Y eso va a provocar una reducción en el suministro de diésel y de combustible de aviación. Parece que podría ser una interrupción temporal, pero será una interrupción al fin y al cabo, y será importante. Larry, NATO is getting, Sí.
Larry, la OTAN va a celebrar, ya sabes, una nueva cumbre y volverán a reunirse para hablar de lo que está ocurriendo en Ucrania. Parece que hasta ahora los europeos han aportado a Ucrania algo así como 90.000 millones de euros. Y ya dijeron que 4.000 millones de euros se enviaron a Ucrania. La lucha continúa entre Rusia y Ucrania. Están apareciendo nuevas imágenes desde Ucrania. Aquí tenemos una de ellas. Se ve una gran explosión y hay un complejo militar e industrial en Ucrania. Los principales objetivos de estos ataques por parte de los rusos son básicamente las instalaciones de producción, esas fábricas o empresas que fabrican vehículos aéreos no tripulados o distintos tipos de drones en Ucrania. Type of drones in Yeah. Ukraine. Well, in fact, I saw one of those explosions. There were Bueno, de hecho yo vi una de esas secondary explosions explosiones. that went on for more than a Hubo minute. explosiones secundarias que duraron más de un minuto. Así que ya sabes, Rusia realmente alcanzó algunos objetivos críticos anoche. Y otra vez, cuando Rusia golpea esos objetivos, Occidente finge que no pasa nada, que no tiene importancia. Pero cuando Ucrania ataca una refinería y se ve una gran nube de humo negro, entonces Occidente dice, Dios mío, estamos destruyendo Rusia. Oh my God, we're destroying Russia. Van a colapsar. It's just, please, people, just simply. Por favor, de verdad, la gente tiene que mirar la diferencia en la cantidad de ataques. Sí, claro, Ucrania es capaz de causar algunos daños a Rusia y a su infraestructura, sin duda. Nadie lo niega. Pero el volumen de bombas y misiles que lanza Rusia sobre Ucrania es muchísimo mayor, por varios órdenes de magnitud. Y no se trata solo de que hayan enviado unos cuantos drones a San Petersburgo o a Moscú. Los rusos están atacando por todos lados. La guerra ha entrado claramente en una nueva fase. Y hay que preguntarse, Rusia sabía desde el principio dónde estaban esas fábricas. ¿Por qué demonios ha esperado hasta ahora para arrasarlas? Buena pregunta. No tengo la respuesta. Pero por lo visto, ahora han dicho, vale, se acabaron los miramientos. No van a permitir que quede ni una sola fábrica en pie y Rusia va a destruirlas de forma metódica. And Russia's going to destroy them methodically. What would be the outcome of NATO for ¿Cuál sería el resultado de la OTAN para Ucrania? ¿Crees que van a financiarlo? Están hablando de algo así como 70.000 millones de dólares. La OTAN va a aportar, ya sabes, tuvimos 90.000 millones de Europa y quizá otros 70.000 millones por parte de la OTAN. No sé muy bien qué significa eso, porque hay que producir armas. Ese dinero no sirve de nada si no eres capaz de fabricar esas armas. ¿Qué significa eso en tu opinión? able to produce those arms? What does that mean in your opinion? Well, it just means that the retirement funds of Zelensky. Bueno, eso simplemente significa que los fondos de jubilación de Zelensky y de sus compinches van a crecer. Ya sabes, van a intentar quedarse con ese dinero. Sería otra cosa si ese dinero sirviera para crear reservas entrenadas para el ejército ucraniano. Así que, veamos, comparemos lo que está pasando en el ejército ruso con respecto al ucraniano. Y creo que mucha gente no entiende o no valora lo que ha ocurrido en la evolución de esta guerra. Cuando Rusia invadió Ucrania en el año 2022, entraron con un número estimado de entre 125.000 y 150.000 soldados. Suena mucho, pero se enfrentaban a una fuerza que en ese momento contaba con al menos 600.000 ucranianos. Bueno, la regla general en el ámbito militar dice que una fuerza atacante debería tener una ventaja de 4-1. En este caso, la fuerza atacante tenía una desventaja de 4-1. La fuerza defensora era 4 veces mayor. Y aún así, Rusia no declaró una movilización total de guerra. Lo llamaron una operación militar especial. No fue hasta agosto o principios de septiembre de 2022 cuando los rusos se dieron cuenta de que tenían un problema. Tenían parte de sus tropas actuales. Tenían también soldados contratados cuyos contratos estaban a punto de terminar. Y muchos decían, yo me voy. Así que Rusia movilizó aproximadamente a unos 450.000 reservistas. Hubo una primera movilización de unas 140.000 personas y después vino otra de 350.000.
Fue entonces cuando Rusia reconoció que, vale, el rostro de esta guerra había cambiado y que tendría que luchar de otra manera. Conviene recordar que, en ese periodo de 2022, Rusia logró tomar Mariupol con las unidades chechenas. Fueron las unidades musulmanas las que llevaron el peso de esa batalla. A partir de ahí, durante los años 2023 y 2024, Rusia fue aumentando poco a poco su fuerza y ampliando el tamaño del ejército, hasta pasar de unos 900.000 efectivos a por lo menos 1,5 millones. El número total de soldados combatiendo en Ucrania subió de 150.000 y para 2026 alcanzó los 700.000. Y esa cifra de 700.000 fue la que dio también el general ucraniano Syrskyi, además de los propios rusos. Then by 2006 up to 700,000. And that 700,000 was the number that General Syrskyi, the Ukrainian, gave, as well as the Russians. But so the Russians have in reserve, Los rusos tienen en reserva, ya sabes, al menos 800.000 soldados más que podrían dedicar a esta causa. Y todos esos soldados están entrenados, están en lugares seguros y protegidos. Ucrania no tiene eso. Se estima que lo que queda de todas sus fuerzas son unos 600.000. Así que están superados en número por los rusos a lo largo de toda esa línea. Y no tienen un grupo de reservas esperando detrás, entrenadas y mucho menos protegidas. Cualquier concentración grande de tropas ucranianas en una zona concreta ha sido atacada y acaban muertos o destruidos. Así que Ucrania no tiene suficiente personal. Es cuestión de tiempo que Ucrania sea derrotada y tenga que rendirse. Simplemente se van a quedar sin hombres. Yeah. Wall Street Journal, Larry, reported that El Wall Street Journal, Larry, informó que a finales de enero de este año, los líderes europeos celebraron una reunión de emergencia privada en Bruselas. Y según el artículo, sin asesores, sin teléfonos ni cámaras, hablaron abiertamente de sus preocupaciones y de la alarma que les causan las acciones del presidente Donald Trump, incluidas sus amenazas hacia Groenlandia y los cambios más amplios en la política exterior de Estados Unidos. La reunión, ya sabes, se centró en una pregunta que antes parecía impensable. ¿Va a seguir Europa dependiendo de Estados Unidos en los próximos años? ¿Y hasta qué punto quiere seguir dependiendo de Estados Unidos? Y me pregunto, ¿crees que este es el momento de hacerse esa pregunta? ¿O deberían primero poner fin a la guerra en Ucrania antes de planteárselo? Porque al fin y al cabo necesitan a Estados Unidos para mantener esta postura de enfrentamiento con Rusia. Bueno, ¿por qué necesitan a Estados Unidos su enemistad con Rusia? Porque sin la inteligencia, sin las armas que vienen de Estados Unidos, parece que están confiando en Estados Unidos, en el complejo militar industrial estadounidense. Sí, pero en realidad la pregunta que habría que hacerles a los europeos es, ¿en qué demonios estáis pensando? Europa, ¿tenéis vuestra propia fuente de energía? ¿Producís vuestra propia energía? Pues no, dependemos del petróleo y del gas natural licuado que importamos. Exacto. Vuestro sector industrial es uno de los más grandes del mundo y podéis producir todo lo que necesitáis para sobrevivir. Pues no. Dependemos del comercio con países como China y otros. Entonces, ¿por qué habéis emprendido esta especie de misión Sui Rusia? De hecho, buscáis activamente entrar en una guerra con Rusia. Y ahí está Rusia, que es militar y económicamente superior a vosotros en todos los aspectos. Superior to you in every regard. That's what I said. Europe is. Sabes, como dije, Europa se ha vuelto irrelevante. Ya sé que a ellos no les gusta pensarlo así, pero si lo miras desde una perspectiva histórica, hace unos 120 años, Europa era el centro, uno de los grandes centros del desarrollo científico en el mundo. Académicamente, era el lugar al que había que ir para recibir una buena educación. Y en lo industrial, eran muy poderosos, sobre todo si piensas en Alemania y en Inglaterra juntas. Pero ahora es como la imagen de los dragones en Juego de Tronos.
Al principio los dragones eran criaturas enormes, poderosas, y de repente al final se convirtieron en bichos pequeñitos que parecían perros chihuahua. Pues eso es lo que se ha convertido Inglaterra, lo que se ha convertido Europa, en un chihuahua. That's what England, Europe has become a chihuahua. Yeah, yeah. Thank you so Muchas much, gracias, Larry, Larry, por for being with acompañarnos. us today. Muy bien, Paimith, Mavis Bronze, siempre es un placer. Adiós. Bye bye. Adiós.